Un millonario, con la vida aparentemente perfecta y la billetera llena, se encuentra en un momento decisivo. Está comprando pasajes para un viaje de ensueño con su nueva novia, una escapatoria llena de lujos y promesas de felicidad. Sin embargo, el destino lo sorprende de una manera cruel e inesperada. La atendiente que lo atiende en el mostrador de ventas no es nada menos que su exesposa, embarazada de varios meses, con quien compartió promesas, sueños y un pasado ahora distante. La tensión en el aire es palpable. Lo que debería haber sido un simple acto de compra se transforma en un encuentro cargado de emociones reprimidas, heridas no sanadas y decisiones que resuenan entre las paredes de ese lugar. Su presencia, con la barriga visiblemente abultada y los ojos llenos de un dolor que él no supo causar, pone en perspectiva todo lo que dejó atrás. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México bullía con su habitual energía cosmopolita aquella mañana de octubre. Las pantallas LED parpadeaban con información de vuelos, mientras el aroma del café recién hecho se mezclaba con el inconfundible olor a sanitizante que caracterizaba los espacios públicos post-pandemia. Marcos Riverol, vestido impecablemente con un traje hecho a medida color gris Oxford, atravesaba el área de primera clase con la confianza que solo décadas de éxito empresarial pueden otorgar. A sus 45 años, Marcos había construido un imperio inmobiliario que había transformado barrios enteros de la capital mexicana. Sus edificios de cristal y acero se alzaban como testimonios de su visión y determinación. Aunque pocos conocían el precio personal que había pagado por cada metro cuadrado de éxito, su cabello negro, salpicado estratégicamente de canas en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás, y su Rolex Daytona de oro rosa brillaba discretamente bajo las luces fluorescentes del aeropuerto. Isabela, su nueva novia de 28 años, caminaba a su lado con la gracia estudiada de una modelo de pasarela. Su vestido de seda color champagne se ajustaba perfectamente a su figura y sus tacones Christian Louboutin resonaban rítmicamente sobre el suelo pulido. Era el tipo de mujer que hacía girar cabezas, y Marcos no podía evitar sentir una punzada de orgullo cada vez que otros hombres la miraban con admiración mal disimulada. Se dirigían hacia el mostrador de primera clase para documentar su equipaje antes de abordar su vuelo privado a Cancún. Serían sus primeras vacaciones juntos, un escape romántico que Marcos había planeado meticulosamente durante semanas. Sin embargo, el destino tenía otros planes para aquella mañana. Buenos días, bienvenidos a Aeroméxico Primera Clase. La voz familiar golpeó a Marcos como una ráfaga de aire helado. Sus pies se clavaron en el suelo y por un momento el bullicio del aeropuerto se desvaneció en un zumbido distante. Detrás del mostrador, vestida con el impecable uniforme azul marino de la aerolínea, estaba Elena, su ex esposa. La mujer que había sido el pilar de su vida durante 5 años antes de que su matrimonio se desmoronara 8 meses atrás. Pero no era solo su presencia lo que había congelado a Marcos en su lugar. Era lo que veía, lo que no podía dejar de ver, una evidente barriga de embarazo que el uniforme, a pesar de su corte profesional, no podía ocultar. Elena mantuvo su compostura profesional, aunque Marcos pudo notar el ligero temblor en sus manos mientras tecleaba en la computadora. Sus ojos, del color del whisky añejo, evitaban deliberadamente encontrarse con los suyos. Su cabello negro, que solía llevar suelto en cascada hasta la mitad de la espalda, estaba ahora recogido en un moño austero que acentuaba los ángulos de su rostro. ¿Nombre del pasajero?, preguntó Elena con voz controlada, como si Marcos fuera un extraño
cualquiera, como si no hubieran compartido 5 años de sus vidas, como si no hubiera sido ella quien le preparaba el café todas las mañanas, exactamente como le gustaba, negro con una pizca de canela. Isabela, percibiendo la tensión en el aire pero sin comprender su origen, se acercó más a Marcos y deslizó su mano perfectamente manicurada por su brazo. «Amor, ¿está todo bien?». El cerebro de Marcos trabajaba a toda velocidad, haciendo cálculos que preferiría no hacer. 6 meses. La barriga parecía de 6 meses. Las fechas coincidían perfectamente con el final de su matrimonio. Con aquella última noche, cuando la rabia y el dolor se habían transformado en una pasión desesperada, un último intento de aferrarse a algo que ya se estaba desmoronando. «Señor, nombre del pasajero», repitió Elena, su voz profesional apenas traicionando la tormenta emocional que seguramente estaba experimentando. Marcos se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Control. Siempre había sido su palabra favorita, su mantra personal. Control sobre sus proyectos, sobre sus empleados, sobre su vida. Pero en ese momento, mirando la evidencia física de algo que escapaba completamente de su control, sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Riverol», logró articular finalmente. «Marcos Riverol e Isabela Montero». Elena asintió mecánicamente y comenzó a procesar sus documentos. Sus movimientos eran precisos, eficientes, profesionales. Nadie que pasara por allí podría adivinar que esa mujer había sido una vez la señora de Riverol, que había abandonado una prometedora carrera como arquitecta para apoyar los sueños de su marido, que había firmado un acuerdo prenupcial que la había dejado prácticamente sin nada después del divorcio. El aire entre ellos se volvió denso con palabras no dichas, preguntas sin formular, y una verdad que amenazaba con hacer implosión en medio del lujoso aeropuerto internacional. Mientras Elena imprimía las tarjetas de embarque, Marcos no podía dejar de mirar sus manos, recordando cómo solían dibujar planos hasta altas horas de la noche, cómo gesticulaban apasionadamente cuando hablaba de arquitectura sustentable, cómo se entrelazaban con las suyas durante las cenas familiares de los domingos. «Sus tarjetas de embarque», dijo Elena, extendiendo los documentos sin levantar la mirada. «Que tengan un excelente vuelo». Marcos tomó las tarjetas, sus dedos rozando accidentalmente los de Elena. El breve contacto envió una corriente eléctrica por su espina dorsal, despertando memorias que creía enterradas bajo capas de resentimiento y nuevos comienzos. Mientras se alejaban del mostrador, con Isabela parloteando emocionada sobre los planes para Cancún, Marcos sentía el peso de la mirada de Elena en su espalda. Su mente, normalmente ocupada con números, contratos y negociaciones, ahora estaba inundada de preguntas que no se atrevía a formular. ¿Por qué no le había dicho nada? ¿Por qué estaba trabajando en el aeropuerto? ¿Qué había pasado con todos sus sueños, sus planes, su brillante futuro en arquitectura? El equipaje rodaba silenciosamente detrás de ellos mientras se dirigían hacia la sala VIP, pero Marcos sentía como si arrastrara el peso del mundo. Su vida cuidadosamente planificada, sus vacaciones románticas, su nueva relación, todo parecía ahora parte de un elaborado castillo de naipes que amenazaba con derrumbarse con el más mínimo soplo de viento. La sala VIP del aeropuerto era un oasis de tranquilidad, aislada del bullicio general por gruesos cristales y paredes tapizadas. Marcos se encontraba sentado en uno de los sillones de cuero, mirando sin ver la pista de aterrizaje a través de los ventanales. Su whisky single malt permanecía intacto sobre la mesa de cristal, los cubos de hielo derritiéndose lentamente, creando pequeños remolinos ambarinos en el vaso. Isabela había ido al tocador para refrescarse, aunque Marcos sospechaba que, en realidad, estaba haciendo llamadas para presumir sobre su inminente escape romántico.
Su ausencia le proporcionó un momento de soledad que su mente aprovechó para sumergirse en recuerdos que había intentado mantener sepultados durante los últimos 8 meses. Recordaba vívidamente la primera vez que conoció a Elena durante la inauguración de uno de sus primeros proyectos importantes. Ella había llegado como parte del equipo de arquitectos invitados, recién graduada, pero con una visión que lo había cautivado inmediatamente. No solo por su belleza natural, que contrastaba con las mujeres excesivamente producidas que solían frecuentar sus círculos sociales, sino por la pasión con la que había criticado algunos aspectos del diseño del edificio. Este espacio podría haber sido mucho más que solo otro edificio de oficinas, le había dicho ella, sin intimidarse por su posición o su evidente irritación inicial. Podría haber sido un punto de encuentro para la comunidad, un lugar que respirara junto con la ciudad en lugar de imponerse sobre ella. Marcos sonrió amargamente al recordar cómo esa honestidad brutal lo había fascinado entonces. Era la misma cualidad que más tarde comenzaría a resentir cuando Elena cuestionaba sus decisiones de negocios que priorizaban la ganancia sobre el impacto social. Su mente vagó hacia la noche en que le había presentado el acuerdo prenupcial. Había sido durante una cena en el Pujol, entre el postre y el café. Elena había estado radiante esa noche, hablando entusiasmada sobre un proyecto de viviendas sostenibles que quería desarrollar. Él había esperado el momento perfecto, cuando ella estaba más relajada, más vulnerable a su persuasión. «Es solo una formalidad», le había asegurado, deslizando el documento sobre la mesa como si fuera un menú más. «Una protección mutua. Confías en mí, ¿verdad?» Elena había confiado. Había firmado sin siquiera leer los detalles, con la misma fe ciega con la que había renunciado a su trabajo cuando él le sugirió que se tomara un tiempo para apoyarlo en la expansión de su empresa. «Temporalmente», había dicho él. Pero lo temporal se había vuelto permanente y los proyectos de Elena habían quedado relegados a carpetas digitales que nadie abría. El sonido de tacones sobre el piso de mármol lo trajo de vuelta al presente. Isabela regresaba, su perfume caro precediendo su llegada como un heraldo. Se dejó caer graciosamente en el sillón junto a él, su vestido de seda susurrando con el movimiento. «Amor, ¿sigues preocupado por esa empleada del mostrador?», preguntó, su voz mezclando preocupación con un toque de irritación. «Parecía que la conocías». Marcos tomó un largo trago de su whisky antes de responder. «Era mi ex esposa». El rostro de Isabela registró una serie de emociones en rápida sucesión: sorpresa, curiosidad y finalmente algo que pareció casi como satisfacción. «Oh, Marcos, debe haber sido tan incómodo para ti, trabajando en un aeropuerto. Qué peculiar elección de carrera». La condescendencia en su tono hizo que algo se retorciera en el estómago de Marcos. Elena había sido una arquitecta brillante, con un futuro prometedor por delante. El hecho de que ahora estuviera vendiendo boletos de avión, embarazada y aparentemente sola, pesaba sobre su conciencia como una losa de concreto. «Elena es arquitecta», dijo secamente, sorprendiéndose a sí mismo por la necesidad de defender su profesión. «Una muy talentosa». «Era arquitecta, querrás decir», corrigió Isabela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Ahora parece que ha encontrado su verdadera vocación». Marcos sintió una súbita irritación ante el comentario, pero la suprimió. Después de todo, ¿no había sido él quien había contribuido a esta situación? ¿No había sido su propio ego, su necesidad de control, lo que había empujado a Elena a abandonar sus sueños? A través de los ventanales
Podía ver un avión despegando, elevándose majestuosamente hacia el cielo azul de la Ciudad de México. Recordó cómo Elena solía bromear sobre que sus edificios eran como aviones anclados a la tierra, poderosos, imponentes, pero incapaces de volar. A veces, amor, le había dicho una vez, construir hacia arriba no es lo mismo que elevarse. El intercomunicador anunció que su vuelo privado estaba listo para abordar. Isabela se levantó de un salto, emocionada por comenzar sus vacaciones. Marcos la siguió mecánicamente, pero su mente seguía en el mostrador de primera clase, donde la mujer que una vez había amado ahora llevaba en su vientre un recordatorio viviente de todo lo que había perdido. Mientras caminaban hacia la pista privada, Marcos no podía dejar de pensar en las ironías de la vida. Él, que había construido su fortuna previendo cada movimiento, calculando cada riesgo, ahora se encontraba completamente desprevenido ante la mayor sorpresa de su vida. Y Elena, la mujer que había soñado con crear espacios que mejoraran la vida de las personas, ahora trabajaba en un espacio diseñado específicamente para que la gente lo abandonara. El sol de la mañana brillaba sobre la pista de aterrizaje, creando espejismos en el asfalto caliente. Marcos se preguntó si, como esos espejismos, la vida que había construido después de Elena era también una ilusión, una imagen distorsionada de lo que realmente deseaba. Y mientras subía las escaleras hacia su jet privado, con Isabela parloteando sobre los restaurantes que visitarían en Cancún, no podía sacudirse la sensación de que estaba a punto de emprender un viaje muy diferente al que había planeado. Elena observó el jet privado despegar desde la ventana del área de empleados, una mano descansando inconscientemente sobre su vientre. El pequeño espacio de descanso, con sus paredes beige y sus sillas gastadas, era un marcado contraste con los lujosos salones VIP, donde ahora se movía Marcos. Una taza de té de manzanilla, ya frío, permanecía intacta sobre la mesa. «¿Estás bien, mija?». La voz maternal de doña Rosa, una de las supervisoras más antiguas del aeropuerto, interrumpió sus pensamientos. La mujer mayor se acercó, llevando su propio café y un pan dulce envuelto en una servilleta de papel. «Sí, gracias, Rosita». Elena intentó sonreír, pero sus ojos la traicionaron. «Es solo que hoy fue un día complicado». Doña Rosa se sentó junto a ella, el familiar aroma de su perfume de gardenias mezclándose con el del café recién hecho. «Vi quién pasó por tu mostrador esta mañana. Ese hombre no merece que gastes ni una lágrima más por él». Elena dejó escapar un suspiro tembloroso. «No lloro por él, Rosita. Lloro por todo lo que pudo haber sido y no fue». La tarde anterior, Elena había regresado a su pequeño departamento en la colonia Narvarte, un espacio modesto, pero digno, que había conseguido rentar gracias a la ayuda de doña Sofía, la abuela de Marcos. El contraste con su antigua vida en el penthouse de Polanco era notable, pero había algo reconfortante en la autenticidad de su nuevo hogar. Las paredes, que ella misma había pintado de un suave color aguamarina, estaban decoradas con sus antiguos bocetos arquitectónicos, rescatados de cajas que había mantenido guardadas durante años. En una esquina, un pequeño escritorio servía como su estación de trabajo, donde en las noches, después de sus turnos en el aeropuerto, retomaba lentamente sus proyectos de arquitectura. «¿Sabes, Elena?». Doña Rosa partió su pan dulce por la mitad y le ofreció una parte. «Mi abuela siempre decía que Dios escribe derecho con líneas chuecas». Elena aceptó el pan con una sonrisa agradecida. Era el tipo de gesto simple y genuino que había redescubierto en los últimos meses, tan diferente de las elaboradas cenas de negocios y eventos sociales que habían dominado su vida anterior. «Cuando me separé de Marcos,
continuó Elena, mordisqueando el pan. Pensé que era el fin del mundo. Había invertido tanto de mí misma en su vida, en sus sueños. Pero ahora, con este bebé, acarició su vientre con ternura. Es como si el universo me estuviera dando una segunda oportunidad para construir algo verdaderamente mío. El ruido de la terminal llegaba amortiguado hasta su refugio, un recordatorio constante del mundo en movimiento más allá de esas paredes. Elena había encontrado una extraña paz en ese trabajo que Marcos sin duda consideraría inferior. Cada día era testigo de reencuentros emotivos, despedidas dolorosas, nuevos comienzos, la vida en su forma más cruda y auténtica. ¿Y ya has pensado cómo vas a manejarlo cuando nazca el bebé?, preguntó doña Rosa con genuina preocupación. Elena asintió. Doña Sofía ha sido un ángel. Me ayudó a conseguir este trabajo y me está apoyando para retomar mi carrera poco a poco. Dice que no permitirá que su bisnieto pase necesidades, aunque Marcos... Se interrumpió al recordar la expresión en el rostro de Marcos esa mañana. Sorpresa, confusión y algo más. ¿Culpa quizás? La imagen de Isabela a su lado, perfectamente arreglada y evidentemente más joven, había sido como un puñal en el corazón, pero no por los motivos que muchos pensarían. ¿Sabes qué es lo más irónico? Elena se volvió hacia doña Rosa. Cuando estaba con Marcos, vivía en una jaula de oro. Tenía todo lo material que podía desear, pero había perdido mi esencia. Ahora, trabajando aquí, viviendo con lo justo, me siento más libre que nunca. En ese momento su teléfono vibró con un mensaje. Era de la doctora Ramírez, confirmando su cita para el ultrasonido de la tarde. Elena sonrió al pensar que pronto sabría el sexo del bebé. Era un momento que había imaginado compartir con Marcos, pero la vida tenía otros planes. La semana pasada, continuó Elena guardando su teléfono, una pasajera me reconoció. Era una antigua compañera de la universidad. Me miró como si me tuviera lástima cuando le dije que trabajaba aquí. Pero ¿sabes qué? No siento lástima por mí misma. Por primera vez en años estoy construyendo algo que es completamente mío. Doña Rosa asintió con aprobación. Eso, mija, vale más que todos los edificios de cristal de tu exmarido. El intercomunicador anunció el cambio de turno. Elena se levantó, alisando su uniforme sobre su vientre prominente. En unas horas, después de su turno, tenía una reunión con un pequeño estudio de arquitectura sustentable que se había interesado en sus diseños. Era un comienzo modesto, pero era suyo. ¿Sabes qué es lo más gracioso, Rosita?, dijo Elena mientras recogía su taza. Marcos siempre decía que el éxito se medía en pisos construidos y millones ganados. Pero aquí estoy yo, comenzando desde cero, y por primera vez en mi vida me siento verdaderamente exitosa. Mientras regresaba a su puesto, Elena observó el ir y venir de los viajeros. Cada uno llevaba su propia historia, sus propios sueños y decepciones. En medio de ese flujo constante de vidas en movimiento, ella había encontrado su ancla, su propósito. Y aunque el encuentro con Marcos había removido viejas heridas, también había confirmado algo. Ya no era la misma mujer que había firmado aquel acuerdo prenupcial sin leerlo. Ya no era la arquitecta que había guardado sus sueños en un cajón. Era una mujer que estaba aprendiendo a construir sin cimientos de concreto, a diseñar espacios en su vida que no necesitaban planos, a crear un futuro que no dependía de la aprobación de nadie más que de ella misma. El sol del Caribe bañaba la suite presidencial del Hotel Banyan Tree Mayakoba, convirtiendo el mar turquesa en un espejo de diamantes. Marcos permanecía de pie en el balcón privado, observando las olas romper contra la playa inmaculada mientras sostenía una llamada que pretendía ser de negocios. «¿Estás completamente segura, mamá?»,
susurró al teléfono, consciente de que Isabela dormía a pocos metros de distancia. ¿Elena está viviendo en la Narvarte? Hijo, no me corresponde a mí discutir la situación de Elena contigo, respondió Beatriz Riverol, con ese tono aristocrático que había perfeccionado a lo largo de décadas en la alta sociedad mexicana. Pero ya que insistes en preguntar, sí, vive ahí. Y antes de que lo preguntes, sí, el bebé es tuyo. Y sí, he estado en contacto con ella todo este tiempo. Marcos se pasó una mano por el rostro, sintiendo el peso de las revelaciones. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Cuándo, Marcos? ¿Durante tus cenas con esa niña que parece muñeca de aparador? ¿O quizás mientras inaugurabas tu nuevo centro comercial en Santa Fe? La ironía en la voz de su madre era cortante. Elena nos pidió específicamente que respetáramos su privacidad. ¿Nos? Tu abuela Sofía ha sido un gran apoyo para ella. A diferencia de otros, nosotras no olvidamos que Elena fue parte de esta familia durante 5 años. El sonido de sábanas moviéndose dentro de la suite hizo que Marcos bajara aún más la voz. ¿Está bien? Está embarazada, sola y trabajando en un aeropuerto después de que el acuerdo prenupcial que le hiciste firmar la dejara prácticamente en la calle. ¿Tú cómo crees que está? La culpa golpeó a Marcos como una ola contra los arrecifes. Mamá, ese acuerdo fue una vergüenza, eso fue, interrumpió Beatriz. Tu padre, que en paz descanse, nunca me habría hecho firmar algo así. El dinero no lo es todo, hijo. Ya va siendo hora de que lo entiendas. El ruido de pasos acercándose hizo que Marcos terminara rápidamente la llamada. Isabela apareció en el balcón, vistiendo un diminuto bikini que probablemente costaba más que el salario mensual de Elena en el aeropuerto. «Amor, ¿con quién hablabas?», preguntó, deslizando sus brazos alrededor de la cintura de Marcos. «Con el equipo de construcción del nuevo desarrollo en Polanco», mintió con facilidad. «Hay algunos detalles que necesitan mi atención». Isabela hizo un mohín estudiado. «Marcos, prometiste que estas serían unas vacaciones sin trabajo». Además, se acercó más, su perfume caro mezclándose con el aroma salado del mar. «Tengo planes mejores para ti que hablar de construcción». Pero por primera vez desde que comenzaron su relación, los encantos de Isabela no tuvieron el efecto deseado. La mente de Marcos estaba a kilómetros de distancia, en un pequeño apartamento en la colonia Narvarte. «¿Por qué no bajas a la playa?», sugirió, desenredándose suavemente de su abrazo. «Necesito hacer una última llamada». Isabela retrocedió, una sombra de irritación cruzando su rostro perfectamente maquillado. «Como quieras, pero no tardes mucho. Tenemos reservaciones para almorzar en el restaurante de Jean-Georges». Una vez solo, Marcos sacó su tablet y comenzó a buscar en sus archivos antiguos. Después de varios minutos, encontró lo que buscaba. Los planos originales que Elena había diseñado para un proyecto de vivienda sustentable en Xochimilco. Recordaba haberse burlado de la idea en ese momento, argumentando que las viviendas sociales no eran rentables. Las imágenes mostraban un diseño innovador que integraba elementos tradicionales mexicanos con tecnología verde de punta. Espacios comunitarios que fomentaban la interacción social, jardines verticales que reducían la huella de carbono, sistemas de captación de agua pluvial. Era brillante, y él lo había descartado sin pensarlo 2 veces. Un mensaje de texto interrumpió su contemplación. Era de Roberto Mendoza, su abogado y supuesto amigo de toda la vida. «Vi a tu ex en el aeropuerto, embarazada. ¿Necesitas que revise el acuerdo prenupcial de nuevo?» Marcos sintió una oleada de náusea. ¿Cuándo se había convertido en este tipo de persona? En alguien que veía cada relación humana como un contrato a negociar, cada emoción como una debilidad a controlar. Abajo, en la playa,
Isabela posaba para selfies con su sombrero de diseñador y sus lentes de sol carísimos. La imagen perfecta de la novia trofeo que cualquier empresario exitoso debería desear. Pero mientras la observaba, Marcos recordó algo que Elena solía decir sobre sus edificios: no basta con que algo se vea hermoso por fuera si por dentro está vacío. El sonido de las olas se mezclaba con el murmullo de los turistas en la playa, creando una cacofonía que reflejaba el caos en su mente. Por un lado, tenía todo lo que siempre había creído desear: éxito, poder, una mujer hermosa y joven que lo admiraba. Por otro, nunca se había sentido más solo. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de su abuela Sofía. Elena tiene cita con el doctor esta tarde para saber el sexo del bebé. Sé que no es mi lugar decírtelo, pero creo que deberías saberlo. Después de todo, ese bebé es un Riverol, te guste o no. Marcos cerró los ojos, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. En algún lugar de la Ciudad de México, la mujer que una vez había amado estaba llevando a su hijo, mientras él jugaba a ser feliz en un resort de lujo con alguien que cada vez le parecía más una extraña. «Señor Riverol». Un empleado del hotel se acercó discretamente. «La señorita Montero solicita que le informe que lo está esperando para el almuerzo». «Gracias», respondió Marcos mecánicamente. «Dígale que bajo en un momento». Pero mientras se preparaba para otro almuerzo pretencioso en otro restaurante exclusivo, Marcos no podía dejar de pensar en las comidas caseras que Elena solía preparar, en cómo llenaba la cocina de música mientras cocinaba, en cómo cada plato tenía una historia que contar sobre sus raíces, su familia, su cultura. Las puertas del elevador se abrieron al lobby, donde Isabela lo esperaba con una sonrisa practicada y un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de alquiler en la Narvarte. Marcos avanzó hacia ella, interpretando su papel en esta obra cuidadosamente coreografiada, que ahora, por primera vez, comenzaba a parecerle terriblemente falsa. San Miguel de Allende se vestía de naranja y morado bajo el cielo del atardecer. El aroma dulce de las flores de cempasúchil se mezclaba con el incienso de copal, creando una atmósfera casi mística en las calles empedradas. Marcos caminaba junto a Isabela por el centro histórico, donde los preparativos para el Día de los Muertos transformaban cada rincón en un tributo a la memoria. Habían llegado esa mañana después de cortar abruptamente sus vacaciones en Cancún. Marcos había argumentado la necesidad de atender algunos negocios en la región, pero la verdad era que necesitaba escapar de la artificialidad del resort, de las sonrisas practicadas y las conversaciones vacías. ¿No te parece un poco folclórico todo esto?, comentó Isabela, arrugando ligeramente la nariz ante un altar particularmente elaborado. Es decir, entiendo que es tradición, pero... Marcos no respondió. Su atención estaba captada por una fotografía en el altar, un hombre mayor, de rostro severo pero ojos amables, rodeado de ofrendas de pan de muerto y tequila. Le recordaba a su propio padre, fallecido hace 5 años, antes de conocer a Elena. Mi papá solía decir que el Día de los Muertos es cuando el pasado y el presente bailan juntos, dijo una voz cercana. Era una anciana que acomodaba flores en el altar. ¿Ve usted a alguien especial en las fotos, señor? A mi padre, respondió Marcos, sorprendiéndose por la honestidad en su voz. Se parecía mucho al señor de esta fotografía. La anciana sonrió con sabiduría. Entonces él está aquí, observando. Los muertos nos miran siempre, pero en estos días pueden susurrarnos al oído. Isabela soltó una risita nerviosa. Marcos, cariño, se nos hará tarde para la cena en el hotel. Pero Marcos estaba perdido en sus recuerdos.
Elena había sido la única que realmente entendió su dolor cuando su padre falleció. Mientras todos lo presionaban para que siguiera adelante y se concentrara en los negocios, ella había insistido en hacer un altar en su casa, investigando las tradiciones familiares y recolectando fotografías antiguas. ¿Quiere ayudarme a colocar estas flores?, preguntó la anciana, ofreciéndole un manojo de cempasúchil. Dicen que su aroma guía a las almas. Para sorpresa de Isabela, Marcos se arrodilló junto al altar y comenzó a colocar las flores con cuidado. Sus manos, acostumbradas a firmar contratos millonarios, ahora manejaban con reverencia los delicados pétalos anaranjados. Mi ex esposa, se corrigió, solía decir que construir un altar es como diseñar un hogar para los recuerdos. La anciana asintió. Una mujer sabia, su ex esposa. ¿Y dónde está ella ahora? Ella está... Marcos se detuvo, la culpa apretando su garganta. Está construyendo su propio camino. Marcos, interrumpió Isabela, su impaciencia apenas contenida. El restaurante... Adelántate tú, respondió él, sin apartar la vista del altar. Te alcanzaré después. Una vez solo, Marcos se permitió sumergirse en la atmósfera del lugar. Las calles se llenaban gradualmente de familias que participaban en la tradicional procesión. Niños con rostros pintados como calaveras corrían entre los adultos, sus risas mezclándose con el sonido distante de mariachis. ¿Sabe qué es lo más importante del Día de los Muertos?, preguntó la anciana mientras encendía una veladora. No es solo recordar a los que se fueron, sino reflexionar sobre cómo vivimos nosotros. Marcos pensó en su padre, en cómo había construido su imperio inmobiliario desde cero, pero también en cómo había estado ausente en la mayor parte de su infancia. Pensó en cómo él mismo estaba repitiendo ese patrón, priorizando el éxito material sobre las conexiones humanas. Mi padre estaría decepcionado de mí, murmuró, más para sí mismo que para la anciana. Por ser exitoso, por olvidar lo que realmente importa. La noche comenzaba a caer sobre San Miguel de Allende y las velas de los altares creaban un camino de luz a través de las calles. Desde algún lugar cercano llegaba el sonido de una guitarra, acompañada por voces que cantaban viejas canciones de amor y pérdida. ¿Sabe qué más dicen sobre el Día de los Muertos?, continuó la anciana, ajustando una fotografía en el altar. Que es cuando los vivos tenemos la oportunidad de hacer las paces con nuestro pasado. Marcos sacó su teléfono y después, de un momento de duda, buscó una fotografía antigua. Él y Elena en su boda, ambos radiantes de felicidad. Ella sostenía un ramo de cempasúchil, insistiendo en incorporar elementos tradicionales en la ceremonia, a pesar de las objeciones de la wedding planner. Los altares no son solo para los muertos, dijo la anciana, como si pudiera leer sus pensamientos. Son para todo lo que hemos perdido. Amores, sueños, oportunidades. En ese momento, el teléfono de Marcos vibró con un mensaje de su madre. Elena tuvo su cita médica. Es un niño. El mundo pareció detenerse por un instante. Las luces de las velas danzaron frente a sus ojos y el aroma del cempasúchil se intensificó. Un hijo, un heredero, una nueva vida que conectaría para siempre su pasado con su futuro. Las flores de cempasúchil marcan el camino, dijo la anciana, colocando un último manojo en el altar. Pero somos nosotros quienes debemos decidir si queremos seguirlo. Marcos se levantó lentamente, sacudiendo el polvo de sus pantalones de diseñador. En el hotel, Isabela lo esperaba para una cena en un restaurante exclusivo, rodeados de otros turistas ricos que probablemente veían el Día de los Muertos como una curiosidad pintoresca. Pero aquí, entre el aroma del copal y el color brillante,
De las flores, Marcos había encontrado algo que el dinero no podía comprar: claridad. Por primera vez en meses sabía exactamente lo que necesitaba hacer. «Gracias», dijo a la anciana, dejando un generoso donativo junto al altar. «No me agradezca a mí», respondió ella con una sonrisa enigmática. «Agradezca a los que ya no están, que a veces tienen que sacudirnos un poco para que veamos lo que está frente a nuestros ojos». Mientras caminaba de regreso al hotel, Marcos podía jurar que el camino de pétalos de cempasúchil brillaba con más intensidad, como si estuviera marcando no solo el camino para los muertos, sino también una nueva ruta para los vivos que se habían perdido en el camino. La mansión de los Riverol en las Lomas se erguía majestuosa bajo el sol dominical. Sus muros de cantera rosa y sus jardines meticulosamente cuidados hablaban de generaciones de riqueza y tradición. Beatriz Riverol supervisaba personalmente la disposición del almuerzo familiar en el comedor principal, donde la vajilla de Limoges y la cristalería de Baccarat brillaban sobre el mantel de lino italiano. «Señora», interrumpió Marina, el ama de llaves que llevaba 3 décadas con la familia, el joven Marcos acaba de llegar. Beatriz asintió, ajustando una rosa té en el centro de mesa. «¿Viene solo?» «Sí, señora, sin la señorita Isabela». Una pequeña sonrisa de satisfacción cruzó el rostro aristocrático de Beatriz. Había sido explícita en su invitación: solo familia. Marcos entró al comedor todavía bronceado por sus días en Cancún. Besó a su madre en la mejilla, notando inmediatamente la ausencia de un lugar en la mesa para Isabela. «Mamá». «Siéntate, hijo», interrumpió Beatriz, señalando su lugar habitual a la derecha de la cabecera. «Hay asuntos familiares que debemos discutir». El almuerzo comenzó con una crema de flor de calabaza servida en silencio. Solo el tintineo de las cucharas de plata contra la porcelana rompía la tensión del ambiente. «Tu abuela Sofía acompañó a Elena a su última cita médica», comenzó Beatriz sin preámbulos. «El bebé está perfectamente sano. Tu hijo está perfectamente sano». Marcos dejó la cuchara sobre la mesa. «Mamá, no creo que sea el momento». «¿Y cuándo será el momento, Marcos?». Beatriz lo interrumpió con la autoridad que solo una madre mexicana de la alta sociedad puede ejercer. «Cuando tu hijo nazca, cuando empiece a preguntar por su padre, o cuando esa jovencita que tienes por novia decida que ya exprimió suficiente de tu fortuna». «No metas a Isabela en esto». «¿Por qué no? ¿Acaso no es ella parte de la razón por la que estamos en esta situación?». Beatriz hizo una señal y Marina apareció con el segundo plato: chile en nogada, el favorito de Marcos desde niño. «¿Sabes que Elena está viviendo en un departamento del tamaño de tu vestidor?». «Ya me lo dijiste por teléfono», respondió Marcos, moviendo la comida en su plato sin probarla. «¿Y sabes quién le consiguió ese departamento? Tu abuela Sofía, la misma mujer que prácticamente te crió cuando tu padre estaba demasiado ocupado construyendo el imperio que ahora administras». El peso de las palabras de su madre se asentó sobre Marcos como una losa. Recordaba las tardes en casa de su abuela, haciendo la tarea mientras ella le contaba historias de la familia, de cómo los Riverol habían construido su fortuna desde cero, siempre manteniendo sus valores y su dignidad. «Elena no ha pedido nada», continuó Beatriz. «Ni un peso ni reconocimiento, nada. ¿Sabes lo que me dijo tu abuela? Que Elena sigue usando su anillo de matrimonio, pero no en su mano, lo lleva en una cadena cerca del corazón, porque dice que aunque el matrimonio terminó, los recuerdos buenos merecen ser honrados». Marcos sintió una punzada en el pecho. Recordaba el día que había elegido ese anillo, cómo Elena había insistido en algo sencillo a pesar de que él quería comprar el más ostentoso de la joyería. «Tu padre cometió muchos errores», dijo Beatriz, su voz suavizándose.
estuvo ausente durante gran parte de tu infancia, priorizó los negocios sobre la familia, pero hay algo que nunca hizo. Nunca olvidó el valor de la sangre de la familia. ¿Qué quieres que haga, mamá?, preguntó Marcos, finalmente enfrentando la mirada de su madre. Quiero que seas el hombre que sé que puedes ser, no la versión de ti mismo que crees que debes ser. Beatriz se levantó y caminó hacia un antiguo aparador de caoba. De uno de los cajones sacó un sobre amarillento. Encontré esto entre las cosas de tu padre después de que falleció. Nunca encontré el momento adecuado para dártelo. Marcos tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita a mano. La letra firme y elegante de su padre llenaba 2 páginas. «Léela», instruyó Beatriz. «Es de cuando naciste». Los ojos de Marcos recorrieron las líneas, húmedos por lágrimas contenidas. «Mi querido hijo, hoy te sostuve en mis brazos por primera vez y en ese momento entendí que todo lo que he construido, cada edificio, cada negocio, no significa nada comparado con el milagro de tu vida. Prometo que seré el padre que mereces, que te enseñaré no solo a ser exitoso, sino a ser un hombre de bien». Marcos no pudo continuar. La promesa incumplida de su padre pesaba tanto como su propia situación actual. «Tu padre nunca cumplió esa promesa», dijo Beatriz suavemente, «pero tú todavía tienes la oportunidad de ser diferente con tu propio hijo». El silencio que siguió fue interrumpido por el sonido del teléfono de Marcos. Era un mensaje de Isabela, preguntando por qué no había respondido sus llamadas. Lo ignoró. «Elena tiene otro ultrasonido la próxima semana», comentó Beatriz, como quien no quiere la cosa. «Tu abuela la acompañará, como siempre, pero hay espacio para una persona más en la sala de espera». Marcos miró la carta de su padre nuevamente. Luego, el chile en nogada que se enfriaba en su plato. Cada elemento en esa mesa, cada detalle de esa casa, hablaba de tradición, de familia, de valores que iban más allá del éxito material. «¿A qué hora es la cita?», preguntó finalmente. Beatriz sonrió, una sonrisa que contenía generaciones de sabiduría maternal. «A las 11 de la mañana. Y Marcos, ponte algo discreto. Elena no necesita más presión de la que ya tiene». Mientras el almuerzo continuaba, el sol de la tarde proyectaba sombras a través de los ventanales, dibujando patrones sobre el mantel de lino. En algún lugar de la ciudad, Elena probablemente estaba preparándose para otro día de trabajo. En el aeropuerto, llevando en su vientre al próximo heredero de los Riverol, un niño que, si Beatriz tenía algo que decir al respecto, crecería conociendo tanto el valor del dinero como el peso infinitamente mayor de la sangre y la familia. La casa colonial de Doña Sofía en Coyoacán era un remanso de paz en medio del caos citadino. El patio central, con su fuente de cantera y sus macetas rebosantes de bugambilias, parecía existir en una dimensión diferente al México moderno. Elena atravesó el pasillo de mosaicos hidráulicos, su mano descansando instintivamente sobre su vientre cada vez más prominente. «Mi niña, pasa, pasa». La voz de Doña Sofía a sus 90 años mantenía la misma calidez que había cautivado a Elena desde el primer día. «Acabo de preparar chocolate caliente. El de tablilla, como te gusta». La cocina era un espacio amplio y acogedor, donde los electrodomésticos modernos convivían armoniosamente con utensilios heredados por generaciones. El aroma del chocolate mexicano y canela llenaba el aire, mezclándose con el perfume de las flores del patio. «Doña Sofi no debería molestarse», dijo Elena, aceptando la taza humeante con gratitud. «Tonterías. Este bebé es mi bisnieto, y tú sigues siendo parte de esta familia, papeles de divorcio o no». La anciana se sentó frente a ella. Sus ojos
brillantes y perspicaces, estudiando cada detalle del rostro de Elena. Además, tenemos que hablar. Elena sintió un nudo en el estómago. Conocía esa mirada. Era la misma que doña Sofía había usado cuando, años atrás, le advirtió sobre firmar el acuerdo prenupcial sin leerlo. Marcos irá al próximo ultrasonido. La taza tembló ligeramente en las manos de Elena. ¿Cómo? Beatriz finalmente hizo lo que debió hacer hace meses, enfrentarlo con la verdad. Doña Sofía tomó un sorbo de su chocolate. Ese muchacho es igual a su padre, terco como una mula, pero con un buen corazón enterrado bajo capas de orgullo y miedo. El silencio se instaló entre ellas, roto solo por el suave borboteo de la fuente en el patio y el ocasional trino de los canarios que doña Sofía criaba. Elena recordaba las innumerables tardes que había pasado en esta misma cocina, aprendiendo recetas tradicionales y escuchando historias de la familia Riverol. ¿Sabe algo? Elena rompió finalmente el silencio. A veces extraño más estas tardes con usted que los años con Marcos. Doña Sofía sonrió con ternura. Es porque aquí nunca tuviste que pretender ser alguien más. Marcos, él siempre ha estado tratando de demostrar algo, de llenar los zapatos de su padre, y en el proceso se olvidó de quién es realmente. ¿Y quién es realmente?, preguntó Elena, más para sí misma que para la anciana. Es el niño que solía esconderse en mi biblioteca cuando su padre lo regañaba. El joven que lloraba en secreto cuando su primer proyecto fracasó. El hombre que, a pesar de todo su éxito, nunca ha dormido una noche completa sin despertarse preocupado. Doña Sofía se levantó para traer una caja antigua de hojalata. Mira esto. Dentro de la caja había fotografías viejas, dibujos infantiles y pequeños tesoros que solo una abuela guardaría. Este es Marcos a los 7 años, dijo, mostrando una fotografía descolorida de un niño sonriente sosteniendo un libro de arquitectura. Ya entonces quería construir cosas, pero no edificios. Quería construir hogares para las personas sin casa que veía en las calles. Elena sintió las lágrimas acumularse en sus ojos. ¿Qué pasó con ese niño? La vida, mi amor, las expectativas, el miedo a no ser suficiente. Doña Sofía suspiró. Pero ahora tiene una segunda oportunidad. Este bebé podría ser su redención. No quiero que se sienta obligado, protestó Elena. No necesitamos, no es obligación, mi niña, es despertar. La anciana colocó una mano arrugada sobre el vientre de Elena. Este pequeño ya está haciendo milagros. ¿Sabías que Marcos terminó con esa muñequita de aparador? Elena parpadeó sorprendida. ¿Isabela? Sí, aunque entre nosotras nunca me aprendí su nombre. Las temporales no vale la pena memorizarlas. Doña Sofía guiñó un ojo con picardía. Lo que importa es que Marcos está empezando a ver las cosas con claridad. Se levantó con la agilidad sorprendente que la caracterizaba y se dirigió a un antiguo escritorio en la esquina de la cocina. Ven, quiero mostrarte algo más. Elena la siguió, observando cómo la anciana sacaba un folder amarillento de uno de los cajones. Estos son los planos originales de esta casa. Mi esposo, el abuelo de Marcos, la diseñó pensando en el futuro. Cada rincón tiene un propósito. Cada espacio está pensado para unir a la familia. Los ojos de arquitecta de Elena se iluminaron al estudiar los detalles del diseño. Es hermoso. La forma en que el patio central conecta todas las habitaciones. Como el corazón conecta a toda la familia, completó doña Sofía. Y hablando de familia, hay algo más que debes saber. La anciana dudó por un momento. Algo raro en ella. He modificado mi testamento. Esta casa, con toda su historia y sus memorias, será para tu hijo.
Elena sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Doña Sofía, no puedo. No es para ti, mi amor, es para el futuro, para que este bebé tenga un lugar donde las tradiciones y el amor familiar sean más importantes que los estados de cuenta. La anciana tomó las manos de Elena entre las suyas. Además, ¿quién mejor para apreciar y preservar esta arquitectura que la hija de arquitecta que siempre quise tener? El bebé escogió ese momento para dar una patada particularmente fuerte, como si quisiera participar en la conversación. Ambas mujeres rieron y por un momento el pasado y el futuro parecieron fundirse en la calidez de esa cocina ancestral. «El próximo ultrasonido», dijo doña Sofía, regresando al tema inicial, no temas mostrar tus sentimientos. Marcos necesita ver que detrás de todos sus edificios de cristal y acero, la vida real sigue sucediendo, que hay cosas que no se pueden controlar con contratos o cláusulas. Elena asintió, acariciando su vientre. ¿Sabe? A veces me pregunto si todo esto es una especie de justicia poética. Yo, que dejé de diseñar edificios por él, ahora estoy construyendo algo mucho más importante. La vida tiene su propia arquitectura, mi niña, respondió doña Sofía, sirviendo más chocolate en las tazas. Y a veces, los cimientos más fuertes se construyen justo después de que todo se ha derrumbado. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales del patio, pintando el suelo con manchas de colores. En esa luz casi mágica, entre el aroma del chocolate y la sabiduría centenaria, Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro no era algo que temer, sino algo que construir, ladrillo a ladrillo, latido a latido. La ciudad de Oaxaca resplandecía bajo el sol de mediodía, sus edificios coloniales de cantera verde creando un paisaje urbano único en el mundo. Marcos caminaba por los pasillos del Centro Cultural San Pablo, donde una exposición de arquitectura sustentable había llamado su atención después de una reunión de negocios. No esperaba encontrarse con el pasado en forma de renders y maquetas. Marcos Riverol, una voz femenina lo sacó de su contemplación. Al girarse, se encontró con la doctora Carmen Ruiz, la antigua mentora de Elena en la universidad. ¡Qué sorpresa encontrarte aquí, especialmente frente a este proyecto en particular! Marcos observó más detenidamente la maqueta que había estado estudiando. Era un diseño innovador para un conjunto habitacional en una zona marginada de la Ciudad de México. El nombre del proyecto lo golpeó como un puñetazo al estómago. Arquitectura social, propuesta para vivienda digna y sustentable, por Elena Vega Rojas. Este fue su proyecto de tesis, explicó Carmen, notando su sorpresa. Ganó el Premio Nacional de Arquitectura Sustentable. Elena tenía un don especial para combinar la funcionalidad con el impacto social positivo. No lo sabía, murmuró Marcos, acercándose para examinar los detalles. El diseño era brillante, espacios comunes que fomentaban la interacción vecinal, sistemas de captación de agua pluvial, jardines verticales que servían tanto para producir alimentos como para regular la temperatura. Por supuesto que no lo sabías. La voz de Carmen contenía un dejo de reproche. Estabas demasiado ocupado convenciéndola de que abandonara su carrera para apoyar la tuya. Marcos sintió el peso de esas palabras como una losa sobre sus hombros. Ella nunca me contó sobre este premio. Elena nunca fue de presumir sus logros. Carmen se acercó a otra sección de la exposición. Mira esto. En la pared había una serie de fotografías que mostraban a Elena trabajando en diferentes proyectos comunitarios. En una de ellas aparecía rodeada de niños, explicando el funcionamiento de un sistema de recolección de agua de lluvia que había diseñado para una escuela rural. Cuando la conociste,
Elena estaba a punto de recibir una beca para estudiar arquitectura sustentable en Copenhague, reveló Carmen. 3 años de especialización en uno de los programas más prestigiosos del mundo. El mundo pareció detenerse por un momento. ¿Qué? La carta de aceptación llegó una semana después de tu propuesta de matrimonio. Carmen suspiró. Nunca la abrió. Dijo que había encontrado algo más importante, una vida contigo. Marcos se apoyó contra la pared sintiendo que sus piernas flaqueaban. Recordaba esa época, cómo había insistido en que se casaran rápidamente, cómo había argumentado que su empresa necesitaba toda su atención en ese momento crucial. ¿Por qué me cuenta todo esto ahora?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Porque Elena está embarazada de tu hijo y porque finalmente estás prestando atención. Carmen se dirigió hacia una vitrina que contenía más documentos. Y porque quizás no sea demasiado tarde para hacer las cosas bien. De la vitrina sacó un sobre amarillento. La beca sigue vigente. El programa ha mantenido el espacio abierto para ella todos estos años. Gracias a mi recomendación personal. Elena podría retomar su carrera en cualquier momento. 3 años en Copenhague. Marcos sintió una punzada de ansiedad. Pero el programa se ha adaptado. Ahora incluye módulos a distancia y residencias cortas. Elena podría completarlo sin necesidad de mudarse permanentemente. Carmen lo miró fijamente. La pregunta es, ¿estarías dispuesto a apoyarla esta vez? Marcos recorrió la exposición nuevamente, esta vez con otros ojos. Cada proyecto, cada diseño, hablaba de una mujer que había visto más allá de los edificios, que había entendido la arquitectura como una herramienta de cambio social. «Hay algo más que deberías ver», dijo Carmen, guiándolo hacia una sala contigua. En el centro había una maqueta masiva de un proyecto de regeneración urbana. Este fue el último proyecto en el que Elena trabajó antes de dejarlo todo. Propone la transformación de zonas industriales abandonadas en espacios comunitarios autosustentables. Marcos estudió la maqueta con atención profesional. Era brillante, no solo desde un punto de vista arquitectónico, sino también como propuesta de negocio. Esto podría funcionar. Por supuesto que podría funcionar, respondió Carmen. Elena siempre entendió que la verdadera sustentabilidad debe incluir tanto el aspecto social como el económico. Un grupo de estudiantes entró en la sala, sus voces emocionadas resonando contra las paredes coloniales. Observaban los proyectos con el mismo asombro que Marcos había visto tantas veces en los ojos de Elena cuando hablaba de arquitectura. «¿Sabe algo curioso?», dijo Carmen mientras observaban a los estudiantes. Elena solía decir que los edificios son como las personas. Algunos se construyen para impresionar, otros para durar, pero los mejores se construyen para servir. Marcos sacó su teléfono y tomó fotografías de cada proyecto, cada detalle, cada nota escrita con la letra elegante de Elena. Su mente, entrenada para ver oportunidades de negocio, comenzaba a formar un plan. «Doctora Ruiz», dijo finalmente, ¿podría proporcionarme más información sobre ese programa en Copenhague? Carmen sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. «Pensé que nunca lo preguntarías». Sacó una tarjeta de su bolso. «Llámame mañana. Hay mucho que discutir». Mientras salía del centro cultural, Marcos se detuvo en la plaza principal de Oaxaca. El cielo estaba teñido de naranja y rosa, y las campanas de Santo Domingo repicaban en la distancia. Sacó su teléfono nuevamente, esta vez para hacer una llamada. «Roberto, necesito que revises algo en el acuerdo prenupcial con Elena». «No, no es lo que piensas. Quiero saber si podemos anularlo completamente. Y una cosa más,
Necesito que investigues cómo podemos establecer un fideicomiso para estudios. Sí, es importante, muy importante. Una paloma aterrizó cerca de sus pies, picoteando las migajas de una tlayuda abandonada. Marcos pensó en cómo algo tan simple como un pájaro buscando comida podía convertirse en el centro de un espacio diseñado por Elena, cómo ella siempre había visto la belleza y el propósito en los detalles más pequeños. El siguiente ultrasonido sería en 2 días. Mientras guardaba su teléfono, Marcos se prometió a sí mismo que esta vez, cuando viera a su hijo en la pantalla, no sería solo como el heredero del Imperio Riverol, sino como la oportunidad de construir algo nuevo, algo que valdría la pena heredar. El Festival Internacional de Cine de Guadalajara estaba en su apogeo. El teatro degollado resplandecía bajo las luces de las cámaras, mientras la élite cultural y empresarial de México desfilaba por la alfombra roja. Marcos, impecable en su smoking Tom Ford, mantenía una sonrisa tensa mientras Isabela posaba para los fotógrafos, su vestido de alta costura captando todos los flashes. «Sonríe más natural, amor», susurró Isabela entre dientes, sin perder su propia sonrisa practicada. «Los de Vogue México están aquí». Pero la mente de Marcos estaba a kilómetros de distancia, específicamente en una clínica de la Ciudad de México, donde esa mañana había visto por primera vez a su hijo en un ultrasonido. El pequeño perfil, los deditos moviéndose, el corazón latiendo. Ninguna adquisición empresarial, ningún edificio construido le había provocado jamás una emoción semejante. Marcos Riverol. La voz familiar de Alejandro Mendoza, su amigo de la universidad, rompió su ensimismamiento. «Qué gusto verte aquí». Alejandro, productor de cine y conocido bon vivant, los guió hacia el bar del teatro después de la primera función. El espacio Art Deco, con sus espejos antiguos y molduras doradas, servía como refugio para las conversaciones más íntimas del festival. «Necesito hablar contigo», murmuró Alejandro, mientras Isabela se alejaba para saludar a un grupo de socialites. En privado, se retiraron a un rincón apartado, donde un mesero les sirvió 2 vasos de mezcal añejo. Alejandro esperó a que Isabela estuviera lo suficientemente lejos, ocupada en su elemento natural, las fotografías y el networking social. «Hay algo que debes saber», comenzó Alejandro, girando su vaso pensativamente. «Sobre Isabela». Marcos sintió un peso en el estómago. «¿Qué pasa con ella? ¿Recuerdas a Fernando Altamirano, el desarrollador de Monterrey?» Alejandro tomó un largo trago de mezcal. «Isabela estuvo con él hace 2 años. Lo dejó en la ruina». «¿De qué estás hablando?» «Es su modus operandi, Marcos. Lo hizo con Fernando, con Ricardo Garza en Mérida y con al menos otros 2 empresarios que conozco». Alejandro bajó la voz aún más. «Se acerca a hombres exitosos, finge el romance perfecto y cuando tiene acceso a sus cuentas...» «Estás ebrio, Alejandro», interrumpió Marcos, aunque una sensación fría se extendía por su pecho. «Pregúntale, ¿por qué todos sus exnovios terminaron vendiendo propiedades? Pregúntale por las transferencias a cuentas en Islas Caimán». Alejandro sacó su teléfono y mostró algunas fotos. «Mira las fechas, mira los patrones». Las imágenes mostraban a Isabela en diferentes eventos sociales a lo largo de los años, siempre del brazo de algún empresario prominente. Las fechas, los lugares, todo encajaba en un patrón demasiado preciso para ser coincidencia. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque eres mi amigo y porque hace una semana me llegó un rumor sobre que está preparando documentos para acceder a tus cuentas corporativas». Alejandro puso una mano sobre el hombro de Marcos. «Y porque sé lo de Elena y el bebé. No puedes permitir que esta mujer ponga en riesgo el patrimonio de tu hijo». Como si hubiera sentido que hablaban de ella, Isabela regresó en ese momento.
su sonrisa perfecta contrastando con la tensión que Marcos ahora podía ver claramente en sus ojos. Amor, el director quiere presentarte a algunos inversionistas potenciales, dijo ella, deslizando su brazo por el de Marcos. Es una oportunidad perfecta para... ¿Conociste a Fernando Altamirano?, la interrumpió Marcos abruptamente. El cambio en el rostro de Isabela fue sutil pero innegable. Por un segundo muy breve, su máscara se deslizó. ¿Disculpa? Fernando Altamirano, Ricardo Garza. ¿Te suenan familiares? La sonrisa de Isabela se congeló. No sé de qué estás hablando. Es curioso, continuó Marcos, su voz peligrosamente tranquila, porque tengo aquí algunas fotos muy interesantes. El rostro de Isabela cambió completamente. La máscara de dulzura y amor cayó por completo, revelando una frialdad calculadora que Marcos nunca había visto antes. ¿Realmente quieres hacer esto aquí?, susurró ella, mirando significativamente a su alrededor. ¿En medio del festival, con todos los medios presentes? Mi chofer te llevará al hotel, respondió Marcos, sacando su teléfono. Tus cosas serán enviadas mañana, y si intentas acceder a cualquiera de mis cuentas... ¿Me estás amenazando? La voz de Isabela tenía un filo peligroso. Te estoy advirtiendo. Tengo suficientes pruebas de tus actividades previas para hacer que ningún empresario en México quiera acercarse a ti jamás. Por un momento, pareció que Isabela iba a hacer una escena, pero era demasiado calculadora para eso. En cambio, sonrió. Una sonrisa que no tenía nada de la dulzura que había fingido durante meses. «Sabes, Marcos», dijo, recogiendo su clutch de diseñador, «en el fondo me haces un favor. Empezabas a aburrirme con toda esta historia del bebé y tu ex esposa. Eres igual que todos los demás, débil cuando se trata de familia». Se inclinó y le dio un beso en la mejilla, un gesto que para los observadores externos parecería afectuoso. «Disfruta tu vida familiar. Espero que valga la fortuna que estabas a punto de perder». Mientras la veía alejarse entre la multitud, Marcos se volvió hacia Alejandro. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Lo intenté varias veces, pero estabas diferente desde tu divorcio. No escuchabas a nadie». Alejandro pidió otra ronda de mezcal. «Además, creo que necesitabas pasar por esto para valorar lo que realmente importa». Marcos sacó su teléfono nuevamente y miró la imagen del ultrasonido que había guardado esa mañana. En blanco y negro, el perfil de su hijo se distinguía claramente. Una mano diminuta levantada como si estuviera saludando. «¿Sabes qué? ¿Es lo más irónico?», dijo, mostrándole la imagen a su amigo. «Tenías razón, necesitaba pasar por esto para entender qué es lo verdaderamente valioso». El teatro degollado continuaba brillando bajo las luces de la noche tapatía, pero para Marcos, la verdadera iluminación había venido de otro lugar, de la claridad que surge cuando las máscaras caen y la verdad, por dolorosa que sea, nos muestra el camino a casa. El club de golf Las Lomas se extendía como una alfombra verde bajo el cielo despejado de la Ciudad de México. Marcos ajustó su grip mientras se preparaba para el siguiente tiro, consciente de la presencia de Roberto Sandoval, su abogado de toda la vida, a pocos metros de distancia. El silencio entre ellos pesaba más que el aire enrarecido de la altura capitalina. «Entonces», dijo Marcos, sin apartar la vista de la pelota, «¿cuándo pensabas decírmelo?». Roberto se removió incómodo, ajustando su guante de golf. «¿Decirte qué exactamente?». El golpe de Marcos fue preciso, enviando la pelota en un arco perfecto hacia el green. «Sobre los documentos del divorcio, los que manipulaste». El color abandonó el rostro de Roberto. Un caddy pasó cerca, empujando su carrito en silencio, ajeno al drama que se desarrollaba en el hoyo 7. «Marcos, escucha». «No, escúchame tú a mí». Marcos se volvió hacia su amigo y abogado de los últimos 20 años.
Acabo de revisar los documentos originales. Elena tenía derecho a la mitad de todo lo que construimos durante el matrimonio. Los proyectos que desarrollamos juntos, las propiedades que adquirimos, todo. Estabas furioso, se defendió Roberto, su voz apenas un susurro. Dijiste que querías que se fuera sin nada, que te había traicionado. ¿Traicionado? Marcos soltó una risa amarga. ¿Por qué? ¿Por sugerir que nuestros desarrollos inmobiliarios deberían considerar el impacto social? ¿Por recordarme que había más en la vida que el dinero? Un grupo de golfistas pasó a lo lejos, sus risas llevadas por el viento como un recordatorio de la normalidad que continuaba fuera de su burbuja de revelaciones. Intenté corregirlo después, murmuró Roberto, evitando la mirada de Marcos. Cuando te calmaste, cuando traté de mostrarte los documentos correctos, pero mi orgullo no me dejó escuchar. Marcos guardó su palo y comenzó a caminar hacia la pelota. ¿Sabes dónde vive ahora? En un departamento del tamaño de mi closet. La mejor arquitecta de su generación, la mujer que dejó una carrera brillante por apoyarme, está vendiendo boletos de avión para mantenerse. Roberto lo siguió en silencio, el peso de la culpa visible en sus hombros caídos. Podemos arreglarlo. Puedo preparar nuevos documentos, hacer una redistribución de bienes. Ya me encargué de eso. Marcos se detuvo junto a su pelota. Contraté a otro despacho legal. García Montero se hará cargo de todo desde ahora. ¿Me estás despidiendo? La incredulidad en la voz de Roberto era palpable. Marcos, hemos sido amigos desde la universidad. Los amigos no manipulan documentos legales para perjudicar a personas inocentes. Marcos se posicionó para su siguiente tiro. Los amigos no se aprovechan de un momento de debilidad para cometer fraude. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte. Roberto alzó la voz, olvidando por un momento la etiqueta del golf. ¿Crees que llegaste donde estás siendo blando? ¿Considerando los sentimientos de todos? La pelota voló hacia el hoyo, rodando suavemente hasta detenerse a centímetros de su objetivo. Marcos observó su trayectoria con una calma que no sentía. Tienes razón, dijo finalmente. Llegué donde estoy siendo despiadado, priorizando el dinero sobre todo lo demás. ¿Y sabes qué? Me ha hecho profundamente infeliz. Se volvió hacia Roberto, quien ahora parecía más pequeño bajo el sol implacable del mediodía. Elena está embarazada. Voy a ser padre. Y no quiero que mi hijo crezca pensando que el éxito se mide en números en una cuenta bancaria o en cuánta gente has perjudicado en el camino. Marcos, García Montero te contactará para la transición de los casos. Marcos comenzó a caminar hacia el siguiente hoyo. Y Roberto, si descubro que hay más documentos manipulados, más protecciones que no me has revelado, la conversación será con las autoridades, no en un campo de golf. Se alejó, dejando a Roberto solo en el green, su figura recortada contra el horizonte de la Ciudad de México. Los rascacielos que Marcos había construido brillaban a lo lejos, monumentos de cristal y acero que ahora le parecían extrañamente vacíos. Sacó su teléfono y marcó un número que había estado evitando usar. Después de 3 timbrazos, una voz familiar contestó. «Diga, Elena, soy yo». Marcos respiró profundo. «Necesitamos hablar. Sobre todo, el divorcio, el bebé, tu carrera, todo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, roto solo por el sonido distante de anuncios de vuelos. «Estoy en mi descanso», dijo ella finalmente. «Tengo 20 minutos. ¿El café del Museo de Antropología en 1 hora? De acuerdo». Mientras caminaba hacia el clubhouse, Marcos pensó en todas las decisiones que lo habían llevado a este momento. Cada edificio construido, cada contrato firmado, cada relación sacrificada en el altar del éxito empresarial. Era hora de construir algo diferente.
algo que no se midiera en metros cuadrados o en millones de pesos, sino en la capacidad de dormir tranquilo por las noches. El cielo de la Ciudad de México, sorprendentemente claro ese día, parecía más amplio que nunca. Como si, por primera vez en mucho tiempo, pudiera ver más allá de los límites que él mismo se había impuesto. El mercado de artesanías. La ciudadela bullía con su habitual mezcla de colores, aromas y sonidos. Elena recorría los pasillos con paso lento, acariciando inconscientemente su vientre mientras examinaba las telas artesanales expuestas en uno de los puestos más antiguos del mercado. Sus dedos se deslizaban sobre los bordados oaxaqueños, apreciando la artesanía que transformaba simples hilos en historias tejidas. «Este color quedaría perfecto para la cuna», murmuró para sí misma, sosteniendo una tela en tonos azules y verdes con motivos de animales de la selva. «Siempre tuviste buen ojo para los colores», dijo una voz familiar detrás de ella. Elena se giró, encontrándose cara a cara con Marcos. Vestía casual, algo raro en él, jeans y una camisa blanca de algodón, como si hubiera intentado pasar desapercibido en este ambiente tan alejado de sus usuales círculos empresariales. «Marcos». Su nombre salió como un suspiro sorprendido. «¿Qué haces aquí?» «Vine a buscar algunas piezas de artesanía para la oficina», respondió él, aunque ambos sabían que normalmente habría enviado a un asistente para esa tarea. ¿Puedo invitarte un café?» Elena dudó por un momento, pero algo en la manera en que Marcos miraba la tela en sus manos, en cómo sus ojos se suavizaban al posarse sobre su vientre, la hizo asentir. El café de la Ciudadela era un pequeño local en una esquina del mercado, conocido por su café de olla y sus conchas recién horneadas. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el ir y venir de los compradores y turistas. «Te ves bien», dijo Marcos, después de que les sirvieron el café. «El embarazo te sienta bien». «Gracias». Elena removió su café con calma estudiada. «He estado bien. El trabajo en el aeropuerto es diferente, pero tiene sus momentos gratificantes». «Elena, sobre eso». Marcos se inclinó hacia adelante. «Me enteré de lo que Roberto hizo con los documentos del divorcio. Lo he despedido y estoy arreglando todo». «No necesito tu dinero, Marcos». «No se trata de dinero». Marcos sacó un sobre de su maletín. «Se trata de justicia y de algo más». Elena abrió el sobre con curiosidad. Dentro había documentos de la Universidad de Copenhague y un programa de arquitectura sustentable. «Como me encontré con Carmen Ruiz en Oaxaca», explicó Marcos. «Vi tu exposición, tus proyectos. Elena, eres brillante». «No tenía idea». No tenías idea», interrumpió ella, pero sin amargura. «Estabas demasiado ocupado construyendo tu imperio». «Un imperio vacío», admitió él. «Edificios sin alma, espacios sin propósito real, más allá de generar dinero». Una vendedora ambulante se acercó a su mesa ofreciendo dulces típicos. Elena compró un par de alegrías, ese dulce de amaranto que siempre había sido su debilidad. «¿Recuerdas cuando diseñaste nuestra primera casa?», preguntó Marcos, observándola mordisquear el dulce. «Cómo insististe en usar materiales locales, en crear espacios que respiraran. Y tú lo cambiaste todo por mármol italiano y ventanales alemanes», completó Elena, pero había una sonrisa suave en sus labios. «Siempre fuimos muy diferentes en eso». «Quiero que retomes tu carrera», dijo Marcos abruptamente. «El programa en Copenhague pueden adaptarlo para que estudies mientras el bebé crece. Y hay más». Sacó otro documento, esta vez un contrato preliminar. «Estoy creando una nueva división en la empresa. Desarrollo sustentable y vivienda social. Quiero que la dirijas cuando estés lista.
sin presiones, sin condiciones, solo tu visión, tu talento. Elena dejó el dulce sobre la mesa, estudiando el rostro de Marcos. ¿Por qué ahora? Porque finalmente entendí lo que tratabas de enseñarme todos estos años, que construir no se trata solo de apilar ladrillos y hacer dinero, se trata de crear espacios donde la vida pueda florecer. Un grupo de músicos comenzó a tocar en una esquina del mercado, las notas del son jarocho flotando hasta ellos como una banda sonora improvisada. Vi los ultrasonidos, continuó Elena, su mano descansando sobre su vientre. Es un niño inquieto, como tú. Y terco, me han dicho, sonrió Marcos, como su madre. El ambiente entre ellos había cambiado, como si las paredes invisibles, construidas durante meses, comenzaran a agrietarse. No espero que volvamos a estar juntos, dijo Marcos suavemente. Sé que te lastimé demasiado, pero quiero hacer las cosas bien esta vez, por el bebé, por ti, por la persona que estoy tratando de ser. Elena tomó los documentos del programa de Copenhague, pasando las páginas con cuidado. ¿Sabes? Siempre soñé con crear espacios que hicieran del mundo un lugar mejor. No solo más bonito o más rentable, sino mejor. Lo sé. Ahora lo sé. Marcos señaló hacia la tela que Elena había estado mirando. ¿Quieres que vayamos a ver esa tela para la cuna? Elena asintió, y mientras caminaban de regreso al puesto de textiles, sus pasos se sincronizaron naturalmente, como si sus cuerpos recordaran un ritmo que sus mentes habían olvidado. Por cierto, dijo Elena mientras examinaban los bordados, tu madre y tu abuela han sido maravillosas. No sé qué habría hecho sin ellas estos meses. Son mujeres extraordinarias, asintió Marcos. Me han enseñado más en estos últimos meses que en toda mi vida anterior. La tarde avanzaba en el mercado, el sol filtrándose a través de los tragaluces, creando patrones danzantes sobre las artesanías. En ese momento, rodeados por el arte popular mexicano y el murmullo de conversaciones en varios idiomas, ambos sintieron que algo nuevo comenzaba a construirse entre ellos. No un regreso a lo que fueron, sino quizás algo más auténtico, más sólido, como los bordados que examinaban, cada puntada un paso pequeño pero significativo hacia un diseño. Mayer, la mansión de Marcos en Polanco, resplandecía bajo las luces estratégicamente colocadas para la ocasión. La crema innata de la sociedad mexicana circulaba por los jardines y salones, copas de champaña en mano, celebrando lo que se anunció como una fiesta de aniversario para Desarrollo Riverol, pero que Marcos sabía sería su última gran celebración de este tipo. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas de bocadillos gourmet, mientras un cuarteto de cuerdas interpretaba música de fondo. Todo era perfecto, calculado, artificial. Justo el tipo de evento que ahora le provocaba un profundo cansancio. «Marcos, querido», la voz de Luisa Montero, la madre de Isabela, cortó a través del murmullo general. «¿Dónde está mi hija? No la he visto en semanas». Marcos tomó un sorbo de su whisky antes de responder. «Probablemente en Mónaco o tal vez en Saint-Tropez. Tendrá que preguntarle a ella directamente». Problemas en el paraíso. La mujer entrecerró los ojos, su sonrisa social sin abandonar su rostro perfectamente maquillado. Digamos que descubrí que el paraíso era artificial, respondió Marcos con una sonrisa igual de practicada. En ese momento, Federico Valencia, uno de los desarrolladores más importantes de la ciudad, se acercó con evidente intención de discutir negocios. «Marcos, ese proyecto en Santa Fe está cancelado», interrumpió Marcos, disfrutando secretamente la sorpresa en el rostro de Valencia. «De hecho, tengo un anuncio importante que hacer. Si me disculpan». Marcos se dirigió al pequeño,
Escenario instalado en el jardín principal. El cuarteto dejó de tocar y las conversaciones se fueron apagando gradualmente mientras él tomaba el micrófono. «Buenas noches a todos», comenzó, su voz resonando clara en el sistema de sonido. «Muchos de ustedes están aquí esperando el anuncio de nuevos desarrollos comerciales, más torres de oficinas, más centros comerciales de lujo». Un murmullo de anticipación recorrió la audiencia. Pero esta noche es diferente. Desarrollos. Riverol está tomando una nueva dirección. A partir de hoy, el 50% de nuestros recursos se dedicarán a proyectos de vivienda social sustentable y regeneración urbana. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcos pudo ver las expresiones de shock, incredulidad y, en algunos casos, desdén en los rostros de sus invitados. Este cambio estará dirigido por una de las arquitectas más brillantes de su generación, especialista en desarrollo sustentable, Elena Vega. Los murmullos se intensificaron. Todos conocían la historia. La exesposa que ahora trabajaba en el aeropuerto, el embarazo, el escándalo contenido. Y sí, para responder a los rumores, continuó Marcos, su voz firme, Elena está embarazada de mi hijo. Un hijo que heredará no solo una empresa, sino una visión de responsabilidad social y desarrollo sustentable. En la parte trasera del jardín, Marcos vio a su madre y a su abuela sonriendo con aprobación. Beatriz Riverol incluso se permitió una pequeña lágrima de orgullo. Para aquellos interesados en continuar trabajando con nosotros bajo esta nueva visión, las puertas están abiertas. Para los demás, Marcos hizo una pausa significativa. Ha sido un placer hacer negocios con ustedes hasta ahora. El resto de la noche fue un estudio en dinámica social. Algunos invitados se marcharon temprano, murmurando sobre locura y sentimentalismos. Otros, especialmente los más jóvenes, se acercaron con genuino interés en la nueva dirección de la empresa. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de los invitados se habían retirado, Marcos encontró a su abuela Sofía sentada en una banca del jardín, observando la fuente central. ¿Sabes qué es lo más irónico, abuela?, dijo, sentándose junto a ella. Toda mi vida busqué la aprobación de papá construyendo más alto, más grande, más caro. Y resulta que el mayor acto de valor fue decidir construir más pequeño, más humano. Doña Sofía tomó la mano de su nieto entre las suyas. Tu padre estaría orgulloso, mi amor, no por los edificios que construiste, sino por el hombre en el que te estás convirtiendo. ¿Crees que Elena...? Dale tiempo, interrumpió suavemente doña Sofía. Has plantado la semilla. Ahora debes ser paciente y dejar que crezca naturalmente. En ese momento el teléfono de Marcos vibró con un mensaje. Era de Elena. Vi el anuncio en vivo por las redes sociales. Muy valiente. Hablamos mañana sobre los detalles del proyecto de vivienda en Xochimilco. Marcos sonrió, mostrándole el mensaje a su abuela. ¿Ves?, dijo doña Sofía con un guiño. Algunas veces hay que derrumbar todo para construir algo mejor. Las luces de la fiesta se fueron apagando una a una, mientras los últimos invitados se retiraban. Marcos permaneció en el jardín, observando las estrellas apenas visibles a través de la contaminación lumínica de la ciudad. Mañana comenzaría una nueva etapa, no solo en su vida profesional, sino en su camino hacia la redención personal. En su bolsillo, el teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Elena. Por cierto, tu hijo está pateando como loco. Creo que aprueba los cambios. En la quietud del jardín, la risa de Marcos resonó, libre y auténtica por primera vez en mucho tiempo. Las paredes de cristal y acero que había construido alrededor de su corazón comenzaban a ceder, permitiendo que entrara algo mucho más valioso que el éxito material.
la posibilidad de una vida verdadera. La sala de preparación para el parto, en el Centro de Maternidad Santa Fe, estaba decorada en tonos suaves, con fotografías de bebés sonrientes y familias felices adornando las paredes. Elena, sentada sobre una colchoneta azul, ajustaba su ropa de yoga mientras otras parejas comenzaban a llegar. No esperaba que Marcos apareciera, a pesar de haberse ofrecido a acompañarla. Las juntas directivas solían ganar sobre las clases prenatales. «Perdón por llegar tarde». La voz de Marcos la sobresaltó. Allí estaba él, el poderoso empresario, vestido con ropa deportiva y carrying una colchoneta enrollada. El tráfico en Reforma estaba imposible. Las otras parejas en la sala los miraban con curiosidad mal disimulada. La historia de los Riverol había sido tema de conversación en los círculos sociales de la ciudad durante semanas, especialmente después del dramático anuncio en la fiesta. «No esperaba que vinieras», admitió Elena, mientras Marcos desenrollaba su colchoneta junto a la de ella. «No me perdería esto», respondió él, su voz más suave de lo habitual. «Además, necesito aprender. No tengo idea de cómo ser padre». La instructora, una mujer de mediana edad llamada Patricia, comenzó la clase con ejercicios de respiración. Elena no pudo evitar una sonrisa al ver a Marcos, el hombre que solía dirigir juntas directivas con mano de hierro, luchando por mantener el ritmo de las inhalaciones y exhalaciones. «Ahora, papás», indicó Patricia, «colóquense detrás de sus parejas. Vamos a practicar técnicas de apoyo durante el parto». Hubo un momento de incomodidad cuando Marcos se posicionó detrás de Elena. Era la primera vez que estaban tan cerca físicamente desde su separación. El calor de su cuerpo, el aroma familiar de su loción despertaron memorias que Elena creía enterradas. «Recuerden», continuó Patricia, «el apoyo durante el parto no es solo físico, sino emocional. La conexión entre ambos es fundamental para el bebé». Marcos colocó sus manos sobre los hombros de Elena, comenzando el masaje según las instrucciones. Sus dedos, acostumbrados a firmar contratos millonarios, se movían con una delicadeza sorprendente. «¿Está bien así?», susurró. Elena asintió, incapaz de formar palabras por un momento. La intimidad del momento era abrumadora. «Ahora practiquemos algunas posiciones de parto», anunció Patricia. «Papás, recuerden, su rol es ser el apoyo, la roca sobre la que mamá puede descansar». «Irónico», murmuró Elena mientras Marcos la ayudaba a cambiar de posición. «Tú siendo mi apoyo». «Lo sé», respondió él, su voz cargada de arrepentimiento. «He estado pensando mucho en eso, en cómo las cosas que creía importantes me hicieron olvidar lo que realmente importaba». La clase continuó con ejercicios y explicaciones sobre el proceso de parto. Elena notó cómo Marcos tomaba notas mentales de cada detalle, hacía preguntas pertinentes, se involucraba completamente en el proceso. Era una faceta de él que pocas veces había visto. El estudiante, dedicado en lugar del ejecutivo que todo lo sabe. Durante un descanso, mientras otras parejas charlaban y bebían agua, Marcos sacó algo de su mochila deportiva. «Encontré esto el otro día», dijo, entregándole a Elena un cuaderno desgastado. «Son tus primeros diseños para la casa que querías construir, la que nunca te dejé hacer». Elena tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo reconoció inmediatamente. Sus bocetos para una casa sustentable, con espacios fluidos y áreas verdes integradas, tan diferente a la mansión fría y moderna donde habían terminado viviendo. «La conservaste», susurró. «Conservé todo», admitió Marcos. «Cada diseño, cada plano, cada idea que descarté por perseguir mi visión limitada de éxito». Patricia llamó a todos de vuelta a sus posiciones para la última parte de la clase, la visualización del momento del parto. «Cierren los ojos»,
instruyó. Imaginen el momento en que verán a su bebé por primera vez. Papás, visualicen cómo apoyarán a mamá en ese momento crucial. En la oscuridad detrás de sus párpados, Elena sintió las manos de Marcos entrelazarse con las suyas. No era un gesto romántico, sino algo más profundo, una promesa silenciosa de presencia, de compromiso. «Tengo miedo», susurró Marcos, tan bajo que solo ella podía escucharlo. «Miedo de ser como mi padre, de estar tan ocupado construyendo un imperio que me pierda los momentos importantes». Elena apretó su mano suavemente. El primer paso para ser diferente es reconocer el patrón. Al final de la clase, mientras recogían sus colchonetas, Patricia se acercó a ellos. «Hay algo especial en ustedes dos», dijo con una sonrisa conocedora. «Una base sólida, a pesar de todo, como esos edificios antiguos que sobreviven terremotos porque sus cimientos son profundos». Elena y Marcos intercambiaron una mirada. Las palabras de la instructora resonaban con una verdad que ninguno de los dos se había atrevido a reconocer. En el estacionamiento, mientras el sol de la tarde pintaba el cielo de naranja, Marcos se detuvo junto al auto de Elena. «¿Quieres ir a comer algo? Podríamos discutir los planos para el proyecto de Xochimilco». Elena consideró la invitación. No era un intento de reconquista, sino una oferta de construcción, de un nuevo tipo de relación, de una coparentalidad consciente, de un futuro diferente. «Conozco un lugar en la Condesa», respondió. «Tienen los mejores chiles en nogada de la ciudad». Mientras los seguía en su auto hacia el restaurante, Marcos reflexionó sobre cómo las clases más importantes de su vida no habían ocurrido en Harvard Business School, sino en una sala de preparación para el parto, aprendiendo no sobre maximizar ganancias, sino sobre el arte de estar presente, de apoyar, de ser verdaderamente fuerte. El cielo de León se llenaba de colores mientras decenas de globos aerostáticos se elevaban en el aire fresco de la mañana. El Festival Internacional del Globo transformaba el paisaje en una galería viviente, donde formas y colores danzaban contra el lienzo del amanecer. Elena, con su bebé de 3 meses en brazos, observaba el espectáculo desde una manta extendida sobre el pasto. «Mira, Alejandro», susurraba al pequeño, cuyos ojos oscuros seguían fascinados el movimiento de los globos. «¿Ves todos esos colores? Algún día tú también podrás crear cosas hermosas que lleguen hasta el cielo». Marcos se acercó con 2 tazas de café, sentándose cuidadosamente junto a ellos. 1 año había pasado desde aquel encuentro en el aeropuerto, y aunque ya no estaban casados, habían construido algo nuevo, una relación basada en el respeto mutuo y el amor por su hijo. «El primer proyecto de vivienda sustentable está casi terminado», comentó Marcos, entregándole su café. «Los jardines comunitarios que diseñaste están floreciendo antes de lo previsto». Elena sonrió, recordando las largas horas dedicadas a ese diseño, trabajando desde su pequeño departamento en la Narvarte mientras esperaba a Alejandro. «Es increíble lo que puede crecer cuando plantas las semillas correctas». El bebé gorjeó feliz, estirando sus manitas hacia un globo particularmente brillante que pasaba sobre ellos. Sus rasgos eran una perfecta mezcla de ambos. Los ojos de Marcos, la sonrisa de Elena y una curiosidad por el mundo que parecía enteramente suya. «¿Recibiste la carta de Copenhague?», preguntó Marcos, aunque ya conocía la respuesta. «Sí». Elena ajustó al bebé en sus brazos. «El programa modificado comienza en 3 meses, módulos en línea y solo 2 viajes cortos al año. Es perfecto». Un grupo de niños pasó corriendo cerca de ellos, persiguiendo las sombras de Mincintos, los globos sobre el pasto. Sus risas se mezclaban con el sonido ocasional de los quemadores de los globos.
creando una sinfonía peculiar de alegría y aventura. Doña Sofía está encantada de cuidar a Alejandro durante tus viajes, comentó Marcos. Deis que es su oportunidad de crear otro arquitecto en la familia, como lo hizo contigo. Elena lo miró con una sonrisa conocedora. Me contó sobre todas las tardes que pasaste construyendo castillos con sus libros de arquitectura. Marcos rió suavemente. Y al final, tuviste que llegar tú para recordarme por qué me enamoré de los edificios en primer lugar. El sol ascendía en el cielo, y los globos comenzaban a dispersarse en el horizonte. Alejandro se había quedado dormido, su pequeño pecho subiendo y bajando con respiraciones tranquilas. ¿Sabes qué es lo más curioso?, reflexionó Elena, acomodando la mantita del bebé. Cuando trabajaba en el aeropuerto, veía a la gente partir constantemente. Ahora, con los proyectos de vivienda social, estoy ayudando a la gente a encontrar un lugar al cual regresar. Y yo, añadió Marcos, después de pasar años construyendo muros de cristal y acero, finalmente aprendí la importancia de construir puentes. Un último globo pasó sobre ellos, su sombra bailando momentáneamente sobre el rostro dormido de Alejandro. Era de color naranja brillante, como las flores de cempasúchil que habían marcado el inicio de la transformación de Marcos en San Miguel de Allende. Elena, Marcos habló después de un momento de silencio. No espero que volvamos a lo que éramos antes, pero quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que hemos construido. Esta familia, aunque no sea convencional, es más fuerte que cualquier edificio que haya levantado. Elena observó a su hijo dormir, pensando en el camino recorrido. A veces, dijo suavemente, los mejores diseños surgen después de una demolición completa, cuando tienes que empezar desde cero con nuevos planos y una mejor comprensión del espacio. La mañana avanzaba y las familias alrededor de ellos comenzaban a recoger sus mantas y cestas de picnic. Pero Elena y Marcos permanecieron un momento más, disfrutando de la paz que habían encontrado. No era el final feliz de un cuento de hadas, sino algo más valioso, un nuevo comienzo, construido sobre cimientos más sólidos que antes. Por cierto, mencionó Elena mientras comenzaban a recoger sus cosas, el Comité de Vivienda Social quiere que presentemos el proyecto en conjunto la próxima semana. ¿Como socios?, preguntó Marcos, ayudándola a levantarse mientras sostenía a Alejandro. Como equipo, corrigió ella. Creo que siempre fuimos mejor equipo que pareja. Mientras caminaban hacia el estacionamiento, el último globo aerostático se perdía en el horizonte. Pero a diferencia de los globos que eventualmente deben descender, lo que Elena y Marcos habían construido continuaría elevándose. Un legado de cambio positivo, una familia reconstituida y un pequeño niño que crecería sabiendo que las mejores construcciones no son las que tocan el cielo, sino las que tienen sus cimientos en el amor y el respeto mutuo. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.